En Canarias, en España, al decirles muy buenas tardes, están viviendo una noche de terror, de preocupación y de angustia. Llamaradas que buscan lo más alto desde la cumbre, así se llama el volcán en la isla La Palma, que ya tiene 4 bocas, por lo menos, por donde sale la lava y estas tremendas llamas, sobrecogeramente bellas, pero que al mismo tiempo están siendo uno de los problemas más serios que un volcán haya planteado en los últimos meses en el mundo entero. Es impresionante la imagen que proyectaban ya a la tarde y muchísimo más todavía ahora durante la noche. El río de lava ya tiene un frente de más de 500 metros y una altura de 12 metros. Imaginen ese enorme muro, 12 metros de ancho. Más de 6.000 habitantes de la isla debieron ser evacuados. En erupción desde el pasado domingo, entró en una fase más explosiva. Esto lo dicen los científicos que siguen de cerca la actividad. La columna de gases ha alcanzado cotas de 4 kilómetros de altura y la ceniza llega hasta el aeropuerto de La Palma, un aeropuerto muy conocido porque es de los lugares donde llegan los turistas a una de las islas de Canarias permanentemente. El río de lava ya arrasó 166 hectáreas, 359 viviendas como esta que tenemos en pantalla han sido arrasadas. Ha provocado la evacuación de más de 6.000 habitantes en la isla y en estos momentos la lava está a 1,5 kilómetros del mar. Eso sí, su velocidad se ha frenado un poco. Una de las lenguas está detenida, dicen desde el Instituto Geográfico Nacional, y por supuesto que eso, dentro de todo, trae un poco de tranquilidad. En cuanto a la otra lengua de fuego, sigue su avance, pero mucho más lento que antes, a unos 4 metros por hora. Cada hora avanza 4 metros. El motivo de la detención de una colada es que cada vez le cuesta más avanzar porque tiene que ir incorporando todo el material que ya está depositado, naturalmente, y que es de un gran volumen, que está frío, por otra parte, en su superficie. Llegado a este punto, las características del terreno tienen un papel fundamental en ese avance destructivo de la lava. No solo depende de la emisión, de la temperatura, de la fluidez de la lava, también de la topografía del lugar. La llegada al mar se teme en forma particular porque puede generar explosiones, olas de agua hirviendo, incluso nubes tóxicas. Esto acabo de leerlo en la página del Servicio Geológico de Estados Unidos. El rey Felipe VI visitó la isla acompañado de la reina Leticia y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, las personalidades más importantes de España se han movilizado. El presidente Sánchez estaba regresando de la Asamblea General de la ONU. El rey se encontró con quienes han tenido que abandonar sus casas y prometió que no van a faltar ayudas. Dijo textualmente, quiero leer esto: aquí están todas las administraciones representadas y ese compromiso es muy claro. Van a hacer todo lo que esté en su mano. Este es el panorama que tenemos en estos momentos en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife y las otras islas. Mencioné la más importante de las 8 islas que componen Canarias, ahí frente al Cuerno de África. Es un lugar chico, pequeño, 7.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y unos 30.000 kilómetros cuadrados de mar. Ahí están esas islas, visitadas por 13 millones de personas cada año. Un lugar turístico muy pero muy reconocido por todos los europeos del norte, que bajan a ese sur de plataforma africana, desesperados por el calor y por las temperaturas más cálidas, no solamente en el verano. 13 millones, estamos hablando de un promedio de más de 1 millón de turistas por mes que concurren a las Islas Canarias. Este es un panorama altamente preocupante. Se pierden cientos de millones, posiblemente miles de millones de euros en todo lo que la lava se está llevando por delante, en la suma del costo de las viviendas, en el desastre para todas las instituciones turísticas que tiene Tenerife. Ahora hay un poquito más de calma, pero fíjense ustedes, desde lo alto de la cumbre hasta el mar, avanzando la lava, ya está a poco
de meterse en el mar y generar esa agua hirviendo que seguramente también se convierte en un problema para todos los allegados a esa zona. Esto es de una particular belleza al medio de la noche, esta explosión de la naturaleza, pero también es de terror. Es decir, nosotros podemos admirar la fotografía que tenemos allí, pero ellos no tienen tiempo de detenerse a admirar, porque todo lo que deben hacer es huir, escapar, salvar lo que puedan de las viviendas, sacar los muebles, llevarse las ropas y todo lo que encuentren a su paso. Este es el panorama de lo que más sacude, y el término vale especialmente al mundo en estos momentos, que es la erupción del volcán La Cumbre en la isla La Palma de las Islas Canarias. Y ahora vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo. No tuve tiempo en el apuro del volcán y demás en ajustarme correctamente la corbata. Van las disculpas y ahora el saludo para Estefanía Pozzo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Víctor Hugo. Usted siempre igual ha tildado perfectamente, hay que decirlo. Bien, vamos a hablar de algo que es una buena noticia. El gobierno está analizando la manera en la que aquellas personas que estén desocupadas, que tengan 30 años de aporte y que todavía no cuenten con la edad, puedan acceder a algún beneficio previsional. Estuvimos toda la semana trabajando en la confirmación de esta noticia. Finalmente llegó hoy a través del ANSES. Vamos a dar detalles sobre ese proyecto que está en estudio. En estudio, que no le cabe ni un reproche, puede decirse, si lo llevan adelante. No, de hecho vamos a contar, le voy a contar, Víctor Hugo, y a toda la audiencia, cuánta gente va a estar alcanzada y a quiénes en particular. A propósito del reproche, quiero saludar al doctor Darío Villarroel, con lo que, a nombre de la justicia que soñamos, tenemos que reprocharle a lo que está sucediendo en estos momentos en la Corte Suprema. Buenas tardes, Darío. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Estás muy elegante, ¿eh? Te lo digo yo también, así quedamos todos bien. A ver, la fórmula era Ro-Ro. Nuevo presidente en la Corte, Horacio Rosati. Vicepresidente, el doctor Rosenkrantz, que queda con una parte de poder. El tercer voto, Juan Carlos Maqueda, que fue quien hoy dijo, vamos a votar. Propongo esta fórmula, Rosati-Rosenkrantz. Voto por ellos. ¿Quién más vota por ellos? Yo, Horacio Rosati, voto por mí. Y yo, Carlos Rosenkrantz, voto por mí. Por lo cual queda decretado que son las nuevas autoridades de la Corte. Se deben llevar muy mal, Darío, porque si no te pones de acuerdo, yo te voto a vos y vos a mí, por lo menos para que no quede tan inelegante la elección de esta Corte Suprema de Justicia puesta por Clarín y por Pepín. Clarín y Pepín, un solo corazón, ya tienen su segundo presidente de la Corte Suprema puesto en principio a dedo, después con el Senado, y ahora los dos que entraron de una manera que nunca debió producirse a la Corte Suprema son los presidentes, el que se va y el que se queda. Pero no será esta Corte de Primavera un camino de rosas, sino de espinas, porque Ricardo Lorenzetti no apareció, porque Elena Hayton de Nolasco no apareció, y ustedes dirán, claro, pueden no aparecer. No, son ministros de la Corte Suprema de Justicia y le dieron la espalda a la votación de presidente y vice. ¿Por qué? Porque Elena Hayton de Nolasco dijo, esperemos que venga de Rafaela Lorenzetti. Se ve que no le dieron bolilla y ya votaron. Y después le cuento, está fracturada esta Corte a nivel personal. Y un dato, ¿qué va a hacer Carlos Rosenkrantz cuando tenga que votar en el caso de Clarín y el tema del servicio esencial? Son 2 votos, muchachos. El champán que descorcharon hoy en Tacuarí, tápenlo. Vamos a ver cuáles son los caminos a recorrer. Pero tenemos también de las buenas noticias. La pandemia se ha ido convirtiendo en la posibilidad de tener una sonrisa, por lo menos una esperanza, una expectativa muy alta. La ilusión crece de que un día vamos a poder con el bicharraco, que vamos a controlarlo. Tenemos una región ya con inmunidad de rebaño, Tierra del Fuego. Ojalá que podamos conversar con el gobernador, me parecería interesante. El otro día lo estuvimos haciendo, pero por otros motivos, aquel referido a Malvinas, que fue uno de los temas más importantes manejados ayer por el presidente de la República, hablando ante las Naciones Unidas. Ahí está, somos la primera provincia del país en alcanzar
alcanzar la inmunidad de rebaño. Gracias a los fueguinos y fueguinas por alcanzar juntos este gran logro. 92% con primera dosis y 73% con segunda dosis. Ojalá que esto se repita en todas las provincias de la Argentina. Miren ahora Buenos Aires. También Buenos Aires es una formidable noticia. La ciudad no registró muertes por COVID-19 por primera vez en más de un año. No hubo muertos por COVID en la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que ha cambiado. Por esto es que se pueden tomar medidas que ahora fracturan la relación una vez más con el periodismo mafioso de Clarín y de Nación, empeñados en llevar siempre la contra. Cuando se exigía el barbijo, ellos quemaban barbijos y alentaban la quema de barbijos, transmitiéndolo permanentemente, pero con entusiasmo además, no solo como una nota periodística. No, ellos trataban de divulgar, de difundir que la gente quemaba los barbijos porque estaba harta de no ser libre, porque a esa palabra era la que convocaban. Ahora que le dicen no tienen que usar el barbijo, ellos están llevando la contra. Son de terror. Y esto tiene que, de alguna manera, movilizarnos en algún momento. No puede ser que nos hagan tantas porquerías, tantas inmundicias a lo que entendemos por pueblo. Es decir, en Tierra del Fuego, inmunidad de rebaño. En la ciudad de Buenos Aires, ni un muerto por COVID. En el Hospital Posadas, ni un paciente por COVID. Esto es distinto, esto es completamente diferente a lo que habíamos tenido y por lo tanto sí se pueden instrumentar nuevas medidas. Mal que le pese a Clarín, a Nación, a Bullrich y a los que quieran y a Macri, porque ya son una vergüenza, porque ofenden a la elemental inteligencia, se ofenden a ellos mismos, pero no les importa, juegan a otra cosa. Vamos a escuchar a Carla Bisotti, la ministra de Salud. En relación a la inmunidad de rebaño, ustedes saben que a medida que aumentan las coberturas de vacunación, con el esquema completo ahora teniendo en cuenta la variante Delta, es menor la posibilidad de circulación viral. En estos virus, en los virus respiratorios y con estas vacunas que seguramente requieran refuerzos a lo largo del tiempo, interrumpir la circulación viral es imposible. Vamos a tener casos a medida que se avanza en las coberturas de vacunación. No solamente los casos empiezan a disminuir, los casos graves y las muertes, que eso ya se ve con el inicio de la vacunación, sino que ya al tener esquema de vacunación completo y al incorporar etapas en la vida como los adolescentes, la posibilidad de infección no es cero, pero disminuye, y eso es lo que tiene impacto colectivo. Las noticias son completamente distintas a las de hace algunos meses, algunas semanas podríamos decir. Mire este tuit de Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estimulando la idea de que esto va mejorando. Ayer en la provincia solo 8 distritos de los 135 registraron fallecidos por COVID, de los cuales 7 de esos 8 notificaron uno solo. La estrategia de la campaña de vacunación empieza a dar notorios resultados. Esta es una gran noticia que nos da muchísima alegría. Por supuesto, a todos nos provoca un estado de felicidad, por lo menos creciente, con lo que ocurre en Tierra del Fuego, con lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, donde no hubo muertos en el día de ayer. Con todo esto tan positivo, podemos levantar muchas de las restricciones y de a poco recuperar algo de la vida que el COVID le quitó no a la Argentina, al mundo entero. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Víctor Hugo, tenemos varios temas para hoy, pero vamos a arrancar con una queja de la exgobernadora María Eugenia Vidal por la falta de mujeres en el Gabinete Nacional, algo que nosotros también criticamos, pero rápidamente se hizo viral el reclamo de María Eugenia Vidal porque ella tenía solamente a una mujer en el gabinete. Ahora veamos, por favor, lo que tuiteó la exgobernadora y actual candidata a diputada. Hay que estar más cerca que nunca, la gente siguió muy angustiada, sin esperanza y harta. Un hartazgo que se tradujo en un basta muy fuerte, un basta a la falta de valores. Bueno, acá vemos que este no es exactamente el que tenía que ver con la crítica al gabinete, pero sí, ahí está. Estamos convencidas, dice, a diferencia del gobierno nacional, de que las mujeres somos muy necesarias para construir el país que queremos.
porque cuando nosotras tenemos mayor participación y tomamos decisiones, crecen las oportunidades de desarrollo y de progreso no para tiene vergüenza. todos. Directamente, María Eugenia Vidal, que me disculpe, es una dama, pero carece de sensatez es un bochorno. ¿Cómo va a decir esto una mujer que tenía... ¿Cuántas funcionarias mujeres tenía en el gabinete? Ahí lo vamos a ver en un destacado, Víctor Hugo, con una foto también a continuación. Y por supuesto, quiero la opinión de Steffi. Vidal pidió mayor paridad y le recordaron cuando echó a su única ministra mujer, la exgobernadora, se mostró a favor de la inclusión y recibió críticas por deshacerse de Zulma Ortiz tras vetarle la adhesión a la ILE. Y esta es la foto, Víctor Hugo, que ahí vemos solamente... La número 3, Steffi, esto es todo tuyo. Que es la única que echó, ¿no? Sí, es la única persona que recambió en su gabinete. ¿Saben por qué fue? Y lo decía ahí un poco la bajada de recién. Porque la ministra Zulma Ortiz trabajó muchísimo, era consultora de UNICEF sobre todo lo que tenía que ver con salud materno-infantil. Publicó en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires la adhesión a la interrupción legal del embarazo, al protocolo. Por intermediación de su secretario legal y técnico, Contegrán, que después fue designado como funcionario, como procurador, ¿no? Procurador de la provincia. Procurador de la el provincia. Casal de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Tan vergonzoso, tan bochornoso, tan indecente como Casal. Bueno, ese señor era el secretario legal y técnico de la gobernadora Vidal. Se opuso porque era un ferviente militante en contra del aborto. Entonces, en ese entredicho, terminó Vidal quitando la adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo y entonces, en ese contexto, Zulma Ortiz decidió irse, la única mujer que tenía Vidal en su gabinete. Una sola cosita, mire cómo nos recordamos de eso, que había una mujer y nunca nadie dijo nada, los medios no dijeron nada, no había igualdad de género. Ahora cuando se produce un cambio en el gabinete y quedan pocas mujeres, es tapa de todos los diarios. Digo, la doble vara que tiene que terminar algún día. Hablamos de las buenas noticias de la pandemia, la inmunidad de rebaño de Tierra del Fuego, no muertos por primera vez en un año en la ciudad de Buenos Aires, solamente 8 distritos de 135 de la provincia de Buenos Aires, con alguna todavía noticia preocupante en lo que tiene que ver con el COVID, pero más de 100, 130 casi de los municipios en la mejor condición. Pero también hay buenas noticias económicas, Estefanía Pozzo. El mínimo no imponible de ganancia fue publicado en el boletín oficial. La modificación pasó de 150.000 a 175.000 el mínimo no imponible. Alrededor del 10 u 11% de los trabajadores van a seguir pagando ganancias y por ese motivo es que se corrió el mínimo, se amplió el mínimo. Va a quedar exento el aguinaldo y también aquellas personas que cobren entre 175.000 y 203.000 pesos tienen una escala particular. Ojo que estos son salarios brutos, no quiere decir que aquellas personas que les entren 150.000 pesos en el bolsillo es ese salario de bolsillo, ¿no? La referencia para el mínimo no imponible es el ingreso bruto. El aguinaldo, como decíamos, va a estar exento y va a haber una nueva actualización del mínimo no imponible en 2022. Esto fue anunciado ayer por Presidencia, comunicado por Presidencia y hoy publicado en el boletín oficial. Hace un rato nada más el ministro Moroni dio algunos detalles extras sobre esta decisión. Y además esto se viene de la mano con el salario mínimo, ¿no? Sigamos hablando de este tema porque va a entrar el ministro Moroni y lo queremos recibir justamente diciendo albricias por esta buena información para 1.300.000 trabajadores, más o menos. Esa es la suma de laburantes que se benefician con lo que estás diciendo, Steffi. 1.267.000 personas dejaron de pagar ganancias con la modificación del primero de los mínimos no imponibles a 150.000 y este mismo motivo es lo que justamente le dio el argumento al gobierno para subir de vuelta el mínimo no imponible. Es dar mucho, Steffi, ¿eh? El Estado cede muchísimo aquí a favor de los trabajadores. No nos olvidemos que siempre fue una gran discusión. Pedido de quitar las ganancias que no se podía atender ni siquiera por el gobierno de Cristina Kirchner. Macri gana parte de la elección, más allá de todas las inmundicias del periodismo basura contra lo que enfrentaba a Macri, gana la elección prometiendo que iba a sacar ganancias. Fíjate a cuánta gente él estaba llegando. Gana Macri, me saca las ganancias, yo lo voto. Deben haber dicho cientos de miles. Y ganó la elección, por poquito. Es probable que lo haya ayudado muchísimo prometer lo que nunca cumplió.
y que ahora sí se hace realidad. Y que motivó grandes movilizaciones en la Plaza de Mayo, ¿no? Recordamos aquella convocada por ejemplo, camioneros. Además, tenemos que repasar los números del salario mínimo, que esta semana también se decidió una suba. Fíjense, esto tiene de datos hasta agosto de 2021, es decir, antes de que volviera a subir el mínimo imponible y que se decidió esta semana. De diciembre de 2015 a diciembre de 2019, el poder adquisitivo en términos reales, si ustedes comparan con inflación, bajó 25%. El salario mínimo pasó de 5.588 a 16.875. En el primer año de gestión de Alberto Fernández bajó también 10% el poder adquisitivo del salario mínimo, porque no fue subiendo al mismo nivel en el que subió la inflación. Fíjese cómo desde diciembre de este año sí está puesto el objetivo para que empiece a recuperar parte de lo perdido. Este 3% de suba del poder adquisitivo con relación a la inflación va a rondar más o menos en un poquito más de 5 puntos cuando llegue diciembre de este año. No miren el 3%, miren la flecha para arriba, porque es la primera. Pongan otra vez, por favor, esa placa, tan solo para prestar atención. Las otras flechas caen desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2020. Diciembre del 2020 empieza a subir. Víctor Hugo, y ayer hubo un cruce entre Hernán Lombardi e Ignacio de Mendiguren. En algo sí coincidieron, en que ambos estaban a favor de subir el mínimo no imponible. Recordemos que Juntos por el Cambio hizo campaña con varios spots prometiendo la eliminación directa del impuesto a las ganancias. Hay que ser un sinvergüenza, porque ellos tuvieron la oportunidad como gobierno de hacerlo. ¿Qué vienen a decir estamos a favor? Si nunca hicieron absolutamente nada por cumplir lo que era una promesa de campaña. Lo vemos, Víctor Hugo. Es un poquito agresivo, ¿no? Tan amable que está, esta continuidad falluta. Me parece falluto. Pero respeto, ¿no? Terminó la pandemia ayer. Terminó la pandemia. ¿Y qué quiere decir con eso? Que todo al contrario. Que nos tuviéramos en... Cuando el jefe de gobierno llamaba a quedarse en casa, vos agarrabas el flota y salías a la calle a quemar... ¿Te molestó me que saliéramos encantó. a la calle? Ah, bueno, me encantó porque sos especialista en corralito, ¿viste? Te agradezco bien al muy, corralito. Qué imaginación para la chicana, muy bien. Esperaba otra cosa de vos. Bien, a ver, mañana en el boletín oficial quedará oficializado el decreto que modifica el piso de impuesto a las ganancias. Sí. Hernán, en esto está de acuerdo porque Macri prometió que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, ¿te acordás? ¿Estás de acuerdo en esto? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, por lo menos tuve que conceder eso. Ministro Claudio Moroni, es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Me siento como si fuera uno de los que en bruto por lo menos gana 175.000 pesos y me va a ir un poco mejor, ¿no? Sí, bueno, estamos cumpliendo lo que planteó el presidente Alberto Fernández cuando mandó el proyecto de modificación de la ley de impuesto a las ganancias, que era dejar que el impuesto a las ganancias solo lo pagaran el 10% de los trabajadores de mayores ingresos. Nosotros, la verdad que con la falta de actualización que había sucedido ante el gobierno anterior del mínimo no imponible, estábamos superando más del 20% de los trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias, lo cual era un récord histórico para lo que es la tradición argentina. Y la verdad que entendimos que había que cumplir con esta medida y lo que estamos haciendo es estamos elevando el valor a partir del cual empieza a aplicar el impuesto a las ganancias de un modo consistente con la evolución de los salarios. Así porque queremos mantener ese porcentaje de trabajadores alcanzados. Decíamos hace instantes nada más con Estefanía Pozzo que esa no es la única buena noticia. En realidad hay más todavía. Buenas tardes. Bueno, sí. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? Perdón. Estaba pensando en que usted también en la conferencia de prensa dijo que se van a actualizar, y de hecho está publicado en el boletín oficial, se van a actualizar este mínimo no imponible en enero también. ¿Cuál es el horizonte? ¿Va a ir en línea con las paritarias? ¿Cómo es pensar hacia adelante la actualización del mínimo no imponible? Yo creo que las paritarias pueden ser un indicador, porque, a ver, el objetivo es, digamos, la base de lo que hicimos la primera vez con la modificación de la ley y lo que vamos haciendo ahora, es nosotros queremos que solo esté alcanzado por el impuesto a las ganancias una cantidad de trabajadores más o menos aproximadamente al último percentil, es decir, aquellos que son el 10% de los trabajadores que mayores ingresos tienen. Nos parece que es un grupo de trabajadores que normalmente representan, si bien son solo el 10% de los trabajadores, representan entre el 26 y el 28% de la masa salarial total, con lo cual nos parece razonable que ese grupo de trabajadores esté alcanzado por el impuesto a las ganancias. Ahora, la paritaria puede ser, porque como el objetivo es mantener que sea esa población, que no sea otra,
el movimiento de los salarios puede ser un criterio con el cual vayamos ajustando este valor. Ministro, ¿qué tal? Lautaro Maslin lo saluda. El otro día estuve hablando con algunos referentes de Juntos por el Cambio y, por supuesto, Juntos por el Cambio propuso en su momento eliminarlo directamente y están de acuerdo la mayoría. Seguramente van a estar apoyando lo que tiene que ver con esta medida. ¿Cómo toma que la crítica sea que tendría que haber sido antes y que se hace ahora por las elecciones? No, en ningún momento. Esto ya estaba previsto en la ley. Esto fue mucho antes de las elecciones. Estas son medidas, esta medida, tanto como la reunión del Consejo del Salario Mínimo, estaban previstas de antes. La ley la tratamos mucho antes de las elecciones y tenía prevista esta facultad del Poder Ejecutivo. La nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo la pactamos cuando fijamos el valor en marzo, con lo cual acá no hay nada electoral. Acá son todas cosas que estaban previstas. Ministro, buenas tardes. Lo cambio de tema un poquito de esta actualidad. Previo a las elecciones, un proyecto de ley sobre el término de las indemnizaciones por despido previsto en la Constitución Nacional. Hoy usted dio una conferencia de prensa, fijó posición y demostró que nunca pasó nada con el tema de aumentar más trabajo porque se tomen este tipo de medidas, ¿no? Mire, eso de que la cantidad de empleo que se ofrece depende de las normas laborales no se verifica empíricamente. En la Argentina, ni por casualidad. El periodo de mayor crecimiento del empleo, el que tengamos registrado, puede ser que haya un periodo viejo que no tenemos registro, pero los que tenemos registrado fue 2007, casi 2012, con estas normas laborales. Con lo cual, otros países también que implementaron modificaciones de las normas laborales tratando de flexibilizar los modos de contratación, tampoco demuestran empíricamente que hayan generado creación de puestos de trabajo. Con lo cual me parece más una afirmación dogmática que algo que pueda deducirse de lo que ha sucedido tanto acá en Argentina como en el mundo. Además, usted bien decía, esto hay una norma de rango constitucional, que es el artículo 14 nuevo, o 14 bis, como lo quieran llamar, sí, que establece la protección contra el despido arbitrario. Pero además, yo lo que insisto es el modelo de contrato de trabajo protegido en la Argentina, así como las representaciones colectivas fuertes de los sindicatos, son algo más que una cuestión jurídica. Forman parte de nuestra composición social, de decir que nuestra aspiración es a eso. La aspiración es a incorporar a través del trabajo, con un contrato de trabajo protegido, que el trabajador no esté pensando que en cualquier momento se le puede decir andate mañana, que eso tenga una consecuencia, que tenga una protección. No lo veo ni que sea útil porque vaya a generar empleo. No es legal porque hay una norma de rango constitucional y además me parece que estoy convencido que no forma parte de lo que es nuestra estructura social. Ministro, hoy salieron los datos de empleo. El INDEC difundió que es 9,6 o fue 9,6 en el segundo trimestre. Sin embargo, si se hace una lectura muy finita de los datos, bajó la tasa de actividad. O sea, hay menos gente activa en el mercado de trabajo. ¿Cómo lee esta relación entre una baja y quizás gente que no está buscando porque no está encontrando? ¿Qué lectura hace de los datos de empleo de hoy? Lo primero que tenemos que ver es que estamos hablando de un trimestre donde había restricciones. O sea, la EPH no está midiendo lo que sucede ahora, sino que está midiendo un trimestre donde teníamos severas restricciones. Nosotros lo que vamos viendo es que a medida que aflojan las restricciones, eso va cambiando. Vamos a esperar la próxima. Ahora, igualmente hay sectores en donde tenemos mayor nivel de actividad que en el 2019. Sí, es verdad, pero la verdad es que la tasa de actividad tampoco tiene una variación, como usted lo compara con periodos anteriores. La tasa de actividad o la población activa, como lo quiera llamar, tampoco es que no hemos verificado estos valores y con tasas de desempleo mayores. Yo soy optimista. Nosotros tenemos que la industria manufacturera, la construcción y, por ejemplo, servicios vinculados a la empresa están con mayor nivel de empleo que en 2019. ¿Tenemos sectores golpeados? Sí, tenemos sectores golpeados porque las restricciones... hay sectores, espectáculos públicos, gastronómicos que recién están empezando a trabajar y esa EPH, esa onda de la EPH no lo midió. Hotelería, turismo, son todos sectores con gran cantidad de trabajadores, gran demandantes de empleo, que recién ahora empiezan a poder trabajar a pleno. Así que yo soy muy optimista que a fin de año vamos a tener una situación de recuperar todo el empleo perdido. Es optimista también respecto a la trabajadora de 55 años y el trabajador de 60 que haya pagado 30 años de aportes. El trabajador, eso yo creo que tenemos que tener un acto de justicia con esa gente que ha cumplido con sus aportes y generar alguna prestación adecuada al sacrificio que ha hecho y a la edad que tiene. Creo que es un tema que está muy avanzado en estudio. Ministro, 10 como entrevistado.
Impecable. Muchas cosas en poco rápido, en poco tiempo, muy rápido y con mucho énfasis. Muchas gracias, ministro. No, muchas gracias a ustedes. El doctor Villarruel. Situación escandalosa en la causa de espionaje. Ya le hemos contado que una nota en La Nación que dejó entrever que iban a anular parte de la causa, donde hay 38 procesados por espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, a Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli, a María Eugenia Vidal, a curas en Opción por los Pobres, a dirigentes políticos de izquierda, a abogados, a presos detenidos en la cárcel de Seiza, y de alguna manera iban a dejar solamente a los cuentapropistas. Bueno, esto generó un tsunami en tribunales. ¿Por qué? Porque el Colegio Público de Abogados, que es parte, porque también fue espiado, dijo hay que recusar a estos jueces. ¿Cómo puede ser que nos enteremos parcialmente de lo que van a hacer, siendo parte de nosotros y siendo secreto el expediente? A partir de esto adhirieron otras querellas respecto de remover a Pablo Bertuzzi y a Mariano Llorens. Hasta ahí un camino, pero hoy apareció una denuncia penal contra Mariano Llorens. Mariano Llorens fue nombrado por Mauricio Macri, es el juez que ocupó el lugar de Eduardo Freiler, ¿se acuerdan? Ya lo tenían un poquito en la gatera, se fue Freiler y cayó Mariano Llorens, un hombre de origen radical. Se dice mucho contacto con Cotino Siglia y con Daniel Angelici. Bueno, nada lo mejora al personaje. No. Y esto que tengo acá, Víctor Hugo, después te lo voy a dar porque a lo mejor te sirve para alguna columna. Es una bomba. ¿Ustedes sabían que Mariano Llorens visitó en La Rosada y en Olivos a Mauricio Macri en al menos 2 oportunidades? 17 de diciembre de 2018 en La Rosada y 6 de septiembre del 19 en la Quinta de Olivos. ¿Fechas que coinciden con algo en ese tiempo? Hay que revisarlo. Por lo menos 22 fallos contra dirigentes kirchneristas que están acreditados en la fecha y después te lo doy. Pero ¿sabes con quién se reunió? Con los asesores José Torello y Fabián Pepín Rodríguez Simón. Nada lo mejora al personaje. ¿Y prófugo entonces de la justicia, pero no es dato menor. Quien estaba con ellos es un amigo tuyo, Juan Bautista Maíquez, que le dijo, pasá por acá. Los Dalton, los Maíquez son los Dalton en la justicia. Exactamente, bueno. Con el papel en el árbol clavado donde dice wanted. Exactamente, bueno. Denuncia penal, pedido de recusación. Mariano Llorens era el que iba a iniciar el voto de decir esto nulo parcialmente y solo dejamos a los cuentapropistas. A ver, no son monotributistas los espías que trabajan por orden de Magdalani y arriba, ¿está claro? Son parte de funcionarios públicos, con lo cual está demorado todo, acá lo hemos contado, y atención, que esto de Mariano Llorens, que también es un informe del Destape, hay que decirlo, es muy contundente. Mirá, las resoluciones que acá tengo por lo menos 1, 2, 3, 4, 6, 12, mirad, una cortita, declaro inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa técnica de Julio Devido. Confirma el procesamiento de Ricardo Daniel Echegaray por una causa vinculada a una evasión. Confirmó la nulidad de un planteo de Cristina Fernández de Kirchner. Confirmó un embargo de Máximo Kirchner. Es contar con un delincuente dentro de la justicia, y ellos tienen como 20. Podemos hacer llegar a 20 tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? Porque en cada causa hay varios. Es muy difícil para poder hablar de república. Lo que le dijo el padre de Ramos Padilla, se llama Juan, ¿no? Sí, señor. Don Juan Ramos Padilla, en la cara a Irursun, y sé que hay grabaciones al respecto. Está grabado. Sí. Es propio de quienes carecen totalmente de vergüenza, que Irursun haya escuchado eso sin poder mover un músculo. Bueno, lo mismo tiene que escuchar Llorens, Bertuzzi. Y está Eduardo Fara, que aparentemente estaría en una posición de confirmar. A Fara lo mejoraron un poco las circunstancias, pero es también de la banda. A ver, un dato fuerte, Víctor Hugo. Hoy hubo una nota de Gabriel Morini en ámbito muy interesante, que la idea con este fallo es cambiar para el otro lado la doctrina Irursun. A ver si me entendés. Y esto tiene mucha repercusión, por eso es muy importante la causa de espionaje. En aquel momento, Irursun decía el poder residual, por lo cual
importantes cargos como presidente, tenía responsabilidad. O sea, Cristina tenía que saber. Con este fallo, lo que buscan es ir a otra doctrina del derecho penal alemana, Roxin, que dice, Macri no tendría por qué saber. Es impresionante lo que está pasando en el Poder Judicial. Están destruyendo lo que hemos estudiado todos. Ellos también, los camaristas como yo, pasamos por la misma facultad. Están destruyendo el derecho en la Argentina en nombre de defender a funcionarios políticos de Mauricio Macri. El circo de Bolsonaro, un hecho muy llamativo, conocido, pero que retorna, lo pone en una situación muy complicada al presidente de la gripeciña. Un escándalo de corrupción acorrala a la familia de Bolsonaro y lo pone a prueba. La Fiscalía de Río investiga un posible esquema de lavado de dinero público durante la gestión de Carlos Bolsonaro en la legislatura local, cuando Ana Cristina Valle, ex mujer del mandatario, era su jefa de gabinete. Está en línea Marcelo Claudio desde Brasil. Amigo, colega, ¿qué novedades tenemos al respecto? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Víctor Hugo. Así es, un grave escándalo, vos lo decías muy bien. Se detectaron algunas miles de reales de un origen, digamos, desconocido. Esta señora habría sacado durante un periodo de 8 años algo así como $250.000 en efectivo, haciendo más de 1.000 retiradas en los cajeros electrónicos o en el banco. Pero también lo más grave, lo más importante es que el juez que decretó la quiebra del secreto fiscal del hijo de Carlos Bolsonaro dijo que hay pruebas muy robustas, que hay lavado de dinero y que él, el hijo de Bolsonaro, es el jefe de todo esto. O sea, pega bastante fuerte porque el padre hace 48 horas dijo ante la ONU que este era un gobierno que no tenía corrupción, Víctor Hugo. No nos olvidemos, Marcelo Claudio, que Bolsonaro llegó como Macri, por ejemplo, hablando de la corrupción de otros. Él venía a poner transparencia en la vida de los brasileños. Y mirá quién podía darle a Brasil la tranquilidad de que iba a haber ahora un poco de honestidad. Sí, seguramente. Muchísimos votaron engañados pensando que esto iba a cambiar, ¿no es cierto? Pero la verdad es la realidad. Y sobre eso déjame decirte que Lula va ganando 19-0 en las causas que le inventaron. Le inventaron 21 causas, le quedan 2, en 19 ya lo declararon totalmente inocente. Dentro de esas 19 está la causa que lo metió 580 días preso, Víctor Hugo. ¿Qué pasó con el juez Sergio Moro, que estaba siendo investigado? Fue recibido como un prócer aquí en la Argentina, por el presidente de la Corte, por Claudio Bonadío. Dios los cría y ellos se juntan. Por el Colegio de la Ciudad, que no es el colegio público de abogados, un colegio muy conservador, ha llegado a militares, porque han defendido a muchos militares. Digo, ¿qué pasó? Porque nos había comentado que estaba complicado porque se probó que había inventado prueba para condenar a Lula. Sí, está en el país que él siempre trabajó, que es Estados Unidos. Inclusive tiene, digamos, una cierta aspiración política. Las encuestas lo dan como un 5% de candidato para la presidencia del año que viene, ¿no es cierto? Muy poco contra los 23 que tiene el propio Bolsonaro y los casi 50 que tiene Lula según las últimas encuestas de estos días. Pero hoy por hoy está retirado allá en los Estados Unidos. Marcelo Claudio, gracias como siempre, un abrazo. Saludos, chau, chau. Pablo Mesina, muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, buenas tardes. Aquí estamos en el hall de la Estación de Constitución. Mucho movimiento en estos momentos para destacar que ha cambiado mucho el panorama aquí con respecto a lo que es la circulación. Todas las entradas habilitadas, no hay circulación por un lado y por el otro como era anteriormente. Se van flexibilizando algunas cuestiones y mucha gente viajando. Yo veo a todo el mundo con barbijo. ¿Te puedo hacer una pregunta muy cortita? ¿Cómo te va? Gracias por este tiempo. Lo que estoy preguntando es, a partir del 1 de octubre, la posibilidad de, en espacios públicos, no usar el barbijo. ¿Cómo te ves? ¿Lo vas a seguir usando? ¿No lo vas a usar? ¿Te vas a animar? No, lo voy a seguir usando. ¿Lo vas a seguir usando? Sí, por precaución. Ellos son muy chiquitos y... Está muy bien. Bueno, vos sabés que esto es para espacio público, en realidad, en una plaza, pero en el transporte público lo tenés que seguir usando.
Sí, pero igual, por las dudas, para prevenir, prefiero tenerlo todavía. Por ahí poco, esperar, ¿no? Un poquitito más. Un poquito más. ¿Estás con las vacunas? ¿Te has vacunado? Sí. Bueno. Sí, tengo. ¿Tenés el esquema completo, las dos? No, me falta la segunda. Te falta una sí. todavía. Bueno, de a poco ir avanzando. Chau, campeón. Chau. Chau, nos vemos, que ande bien. Bueno, ahí está, Víctor Hugo, uno de los casos. Es un comentario bastante repartido, que tiene que ver con el seguir usando el barbijo o no. A ver si tengo la posibilidad de hablar con alguien más. Perdón, ¿te puedo molestar un segundito? Una pregunta por el barbijo nada más. ¿No? Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al barbijo? ¿Cómo le va? Veo que todo el mundo lo usa acá. ¿Qué va a hacer usted a partir del 1 de octubre? ¿Lo deja de usar en espacios públicos? ¿Lo va a seguir usando? No, lo sigo usando. Soy una mujer grande y no puedo estar sin barbijo. Claro. Así, para mí lo que hicieron no está mal. Porque el barbijo no se puede sacar de un día para otro. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces no, como que sacar y nada más. No, yo vi mucha gente en el colectivo que venía sin barbijo. Claro, hay que usarlo, ¿no? En transporte público hay que usarlo, ¿no? Obviamente. ¿Entendés? ¿Y usted está vacunada? Sí, las dos dosis tengo. Las dos dosis, muy bien. Entonces lo va a seguir usando. ¿Lo va a seguir usando entonces de a poquito? Sí, porque aparte porque soy hipertensa. Claro, hay que cuidarse. Entonces, eso, digo, yo como un día para otro y bailo, un día para otro. Esto es una joda. Si usted va a Misiones, no sabe lo que hay allá. No, ni barbijo, pobrecito, nada tienen. Yo soy de Misiones, del Dorado. Y te digo que me da bronca de que este presidente no hace nada. ¿Entiende? Quedó claro la postura, señora. Le agradezco mucho. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, son diferentes los testimonios, Víctor Hugo, como ves, quienes van a seguir usándolo, quienes no se animan, pero la mayoría de la gente y casi todos con los que hablamos, esquema completo de vacunación, salvo algunos que son un poco más jóvenes que todavía faltan completar. Mucho movimiento en la estación de Constitución que de a poco vuelve a la normalidad. Pablo, gracias, hasta luego. Víctor Hugo, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich habló de un comité jurídico electoral. Eso es lo que está proponiendo para que no haya fraude y rápidamente en los medios de comunicación empezaron a instalar esta posibilidad para noviembre. Ayer vos mostraste bien en 2 canales vecinos en La Grilla. Hoy estaba escuchando la radio también y un colega empezó a hablar de la posibilidad de fraude y que tiene que ver mucho con la relación de Mansur como nuevo jefe de gabinete. Ahora lo vamos a escuchar, pero lo que me parecía más curioso de todo es que uno de los columnistas decía que Guado de Pedro había sido criticado desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner porque había sido muy transparente. Lo escuchamos. Te va a ir a fiscalizar, tenemos que ir todos a fiscalizar, ahora yo me anoté para que no nos roben los votos, porque la idea es hacer fraude. Mirá que hay un antecedente con este muchacho de Tucumán, que quemaron urnas para no... Le robaron la elección acá, no en el 2015. Exactamente. Ojo, porque lo trajeron para eso. Ojo, están preparando toda la maquinaria para afanar votos. Y no nos podemos dar el gusto de perder un voto, porque un voto es la diferencia entre la libertad y la opresión kirchnerista. Yo luché 10 años, luchen ustedes un domingo. Les pido. Sí. ¿Sabes que una de las críticas que hubo en el gobierno sobre el control de los datos que iban apareciendo por los números de las elecciones recayó sobre Guado de Pedro? Dijeron, muy transparente hizo todo. Eso fue uno de los comentarios dentro del núcleo duro del Instituto Patria Grande. Transparente, no hizo fraude. Claro, justamente. Acá no te echan por corrupto, sino por transparente. Bueno, acá instalando que a Guado de Pedro lo quisieron echar por transparente y no por corrupto porque no permitió el fraude en las elecciones. Pero antes de esto, quiero analizar un poquito con ustedes, o en realidad compartirles los mensajes de los oyentes que rápidamente se hacían eco de este tipo de críticas y después lo vamos a comparar, sí, con un programa que hacía Pedro Saborido y Diego Capusotto en Rock and Pop, un segmento que se llamaba ¿Hasta cuándo?, con mensajes de oyentes muy disparatados, muy pesimistas, como el tono de los conductores. Primero lo mostramos lo que sucedió en la realidad y después en la ficción. Hola, Babi. Soy Fernando de Luján. Bueno, Luján es una porquería y Luján está plagado de vagos. Excelente programa, el mejor de la Argentina lejos. Bueno, voy a hablar sobre este delincuente de Infran. Le mandamos plata a la provincia en la coparticipación, le mandamos plata que ellos no recaudan nada, le mandamos plata para que estos se la roben todo. Alberto de Mercedes. Babi, querido, buen día. De tanto hablar de Perón parece que resucitó. Está regalando bicicleta ahí en Avellaneda. Y que aprieten el acelerador, pongan muchísimo más fiscales de los que tienen, porque puede llegar a ocurrir una catástrofe en noviembre.
Eso era la realidad. Ahora vamos a la ficción. El programa era de Diego Capusotto, el personaje era Arnaldo Pérez Marija. Lo escuchamos. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Los mensajes de nuestros oyentes. En un país en serio no pasarían las cosas que pasan acá, porque en Estados Unidos, cuando no están de acuerdo con un presidente, van y lo asesinan, como a Kennedy, que era judío de Irlanda. Nada más, muy bueno el programa. Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. Bueno, creo que la realidad supera a la ficción y si cambiábamos las fotos o no poníamos fotos, podría ser toda una continuidad de mensajes en la misma radio, en el mismo día. Y quiero decir que justamente lo estábamos escuchando con producción y que no fue un compilado de lo mejor, fue un fragmento de lo que sucedía en ese momento y que obviamente alguien que está todo el tiempo mostrando odio, genera también ese odio en los oyentes. A propósito, perdón, Víctor Hugo, podíamos hacer algún día lo que Víctor Hugo nos contó y que muchos lo hemos visto como fiscal de mesa, traer una urna con varias boletas de distintos partidos, juntar un piloncito, contarla entre los 4, ser alguno fiscal de cada partido, ponerla en la urna, cerrarla, firmar los 3 un acta y explicarle a esta gente cómo no hay fraude en la Argentina. Nunca hubo fraude, hay nulos, hay impugnados, pero la verdad que es muy difícil pensar en fraude. No sé quién fue que mencionó la elección aquella de Cano. Cano denunció bochorno de personaje, Cano, después le dieron el Belgrano, ¿se acuerdan? Como premio, y no sirvió ni para espiar, ni para avisar quién venía. Un verdadero inútil de la política, pero había denunciado fraude. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó pocas semanas después en esa elección, Darío? Ganó Scioli. Ganó Scioli, claro. Por mucho más de lo que había ganado cuando decían que había fraude. Es una cosa insólita. A propósito de fotos, esta a mí me llama muchísimo la atención. Primero, bueno, es la foto. Ahí está, con una sola mujer en su gabinete, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. A la única mujer la echó. La echó por una cuestión de conveniencia en su momento, pero era una persona muy importante para ella. La única mujer. Miren ahora, Vidal pidió mayor paridad y le recordaron cuando echó a su única ministra mujer. La exgobernadora se mostró a favor de la inclusión. La misma pregunta siempre, ¿y por qué cuando pudieron no lo hicieron? ¿Por qué se le escapó a María Eugenia Vidal ese detalle que para ella es tan importante? Todo es presentar las cosas al revés de cómo las han hecho, de cómo las han pensado y de cómo verdaderamente las sienten. Ahí está la fotografía, elocuente. De todas maneras, ¿quiénes ayudan a estos personajes? ¿Por qué no les da un poco de vergüenza saber que ella va a decir eso? Porque estas cosas se comentan. No, es una barbaridad, voy a hablar de la cuestión de género. No lo hagas, María Eugenia. ¿Pero por qué no? Y porque vos no tenías mujeres en tu gabinete y la única que tenías la echaste. No lo hagas, no lo digas. Y entonces ella recoge, ¿cómo se llama? El reel, ¿no? Sí. Y decide no señalar nada que la comprometa, porque esto es una vergüenza, esto es un bochorno. Si ella no dice nada, no pasa nada. Pero si ella dice que el gobierno nacional o quien sea está fallando en la cuestión de género, pues entonces tiene que tener mínimamente la coherencia. Porque esta no es una fotografía de hace 40 años, esta es una fotografía reciente de hace 5 años, de cuando presentaba su gabinete. Y nunca más puso, creo, si mal no recuerdo, una mujer. No tenía ninguna... Nunca más. Me gustaría, cuando gane ahora en la provincia, como diputada por la provincia, por la ciudad de Buenos Aires, ya, no sé, es difícil hasta ubicarla a María Eugenia Vidal. Me gustaría que ponga una foto de su equipo que va a llevar a la Cámara de Diputados, a ver si ella tiene paridad en su equipo de trabajo en el Congreso. Igual, Lautaro, acordate que cuando fue el tema de aportantes truchos, saltó una mujer. ¿Se acuerdan que decía que era la recolectora de la bata de campaña? Y María Eugenia Vidal también le echó. Siempre una mujer, siempre fue echada una mujer
de parte de María Eugenia Vidal. ¿Y cómo se expresó María Eugenia Vidal, Steffi, en relación a la ley de interrupción del embarazo? Del embarazo era completamente... Bueno, no se expresó, se sacó una foto con un pañuelo celeste. Yo igual, de todas formas, en ese aspecto respeto las posiciones personales. Ella tenía toda la libertad de ponerse o de pensar estar en contra. No nos olvidemos que fue uno de los hechos más transversales que hubo en materia política. Sí. Es decir, no había una cuestión ideológica de partido político que estuviera comandando las posiciones que tenía cada uno. Tenemos que hacer una pausa. Permítanme, para no ser rezongado por Federico Ferro, que es muy cordial, pero en algún momento ya van 3 veces que me dice tenés que ir a la pausa. No, enseguida volvemos. La verdad incómoda del mundo es la que tiene que ver con el medio ambiente. Mañana tenemos una marcha muy importante en Buenos Aires, como en todo el mundo. El desastre que se está haciendo en el planeta determina que en las ciudades más importantes de la Tierra tengamos marchas contra la cuestión climática y ecológica. Mañana a las 5 de la tarde, bajo el lema "No hay planeta B, no hay un plan B". Las organizaciones socioambientales se van a manifestar para exigir que se cierre la brecha entre lo que anuncian y lo que realmente hacen los gobiernos, porque mire lo que está pasando en el mundo. Acompáñanos en este recorrido. Sabemos que usted tiene plena conciencia, si no, no estaría mirando de la forma que lo hace con tan buen número la televisión de C5N. Mire lo que pasa en Extremadura, en España. Mire lo que son estas inundaciones, que tienen claramente que ver con lo que le está pasando al mundo en muchísimos lugares. ¿Cuánto hemos visto ya de este tipo de inundaciones? Y no estamos en el invierno europeo, por cierto. Mire usted lo que ha sucedido ahí, la situación tan desgraciada que le toca vivir a miles y miles de personas. Lea conmigo ahora esto que nosotros llamamos un destacado, referido a los glaciares. Cambio climático, el deshielo polar está cambiando también la corteza terrestre. Y ahora préstele atención a este capitán ruso de un navío que va tranquilamente por donde antes ni se le ocurría pasar, porque se está rompiendo el hielo, porque se está derritiendo. Tomemos conciencia. Тяжелее, потому что я на поле схожу с 93-го года на Ямале. Вот. В 90-е, в начале 2000-х лед был гораздо серьезней, сложнее, толще, много многолетнего. Сейчас практически мы не встречаем такого льда. То есть ледники осыпаются, тут спору нет, вопросов нет, все-таки воздействие тепла существует. Es una nota extraordinaria, conmovedora belleza por otra parte, que también eso estamos haciendo, terminando con la belleza del planeta, además de causándonos enormes problemas. Cuando no son inundaciones, son incendios. Otra vez en California, el esfuerzo que hacen los bomberos por salvar a los árboles y lo que los árboles producen, la lucha por salvar del fuego a las icónicas secuoyas de California. Las llamas siguen arrasando en esa reserva natural. Las autoridades temen que el fuego pueda llegar a un sitio llamado Bosque Gigante, que alberga a algunos de los árboles más grandes del mundo. Escucha a los bomberos, vale la pena. Some of them did get fire at the bottoms of them, and we've mopped those up pretty well. So a lot of that area was pre-treated by crews. That means they went in there and limbed up trees and cut down dead trees and made it safe for the public. And that work really helped when this fire came through to protect those giant sequoias. ¿Quién se puede oponer al Green New Deal? Es decir, el verde tratado a futuro. Es decir, pensando en lo que le está pasando a la humanidad. Bueno, la derecha lo hace. Parece mentira. En la batalla decisiva, lea conmigo, que se da en el Congreso de Estados Unidos por el paquete de reconstrucción que define el legado de Joe Biden. Se trata de un plan social de $3,5 billones de dólares. Para ellos billones no es como para nosotros. Y se lo compara con el New Deal de Roosevelt, pero para aprobarlo tendrá que convencer incluso a los más conservadores de su propio partido. Por supuesto,
hay republicanos, y si hay republicanos hay derecha, y si hay derecha hay un voto a la peste, a lo peor. Mire a esta mujer Marjorie Taylor lo que dice. This is a simple meme that you would find on the internet, but this meme is very real. The Green New Deal, surprise, serves China and China only. Ahora, acompáñeme con Bernie Sanders, que sí es un hombre extraordinario de toda la humanidad. Deberíamos decirle a los jóvenes de Estados Unidos, lo siento, afrontar la crisis del cambio climático no es tan importante. Deberíamos decirle a las familias trabajadoras, lo siento, no vamos a hacer que el cuidado infantil sea asequible. 3,5 billones es el compromiso. Hagamos esto. Y nosotros vivimos también en la mentira del verde, que no califica de la manera que pretenden las autoridades, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Para empezar con lo nuestro, escúchelo primero a Larreta. Nosotros creemos que sería bueno que ahí haya un parque, como las 110 hectáreas de parque nuevas que nosotros le sumamos a la ciudad. En el parque lineal del Paseo del Bajo, en el parque de la Estación, en la Manzana 66, en el terreno al lado en el Cano, ahí donde está el cementerio de la Chacarita, todo eso es espacio verde nuevo en la ciudad que no lo había. ¿Qué personaje? Miente que verde te quedarás. Podríamos decirle a Larreta. Acompáñeme con este tuit de Chequeado. Chequeado tomó nota de lo que había dicho el chanta de jefe de gobierno y dice: el gobierno porteño incluye en esa cifra 31 hectáreas sin determinar y canteros y bulevares, espacios que no son considerados parques, según el propio gobierno. Sumamos, dice Larreta, 110 hectáreas de parques nuevos. Es sencillamente falso. Es, como dice Leandro Santoro. A ver. Está claro que el tema ambiental es un tema que atraviesa todo, el espacio público. Charlamos siempre, de un espacio verde, el gobierno de la ciudad trata de hacer un emprendimiento inmobiliario. ¿Viste? Yo defiendo la propiedad privada, Antonio, pero también defiendo la propiedad pública. ¿Cómo puede ser que donde haya una plaza quieran hacer una torre? ¿Cómo puede ser que tengamos 4 metros cuadrados de espacio verde por porteño y porteña cuando deberíamos tener 12 o 14? Dicen que tenemos 6, pero te cuentan a los cementerios. ¿El cementerio se cuenta como sí, se pasa como espacio verde. Y las plazas es una cosa insólita. No sabía, ¿eh? Ahora, sí. Te juro que no sabía. Tampoco, igual lo quiero chequear, no sé. Sí, no, chequealo. No te creo, pero quiero chequearlo, pero igual es eso. Llamemos a chequear. Bueno, acompáñanos también ahora con estos tuits. Hay un usuario que dice: me muero con el gobierno de la ciudad contando esto como nuevo espacio verde. Deténgase un momentito, señor director, porque el espacio verde es lo que usted ve en el recuadro de la derecha. Este es uno de los espacios verdes de Larreta. Es la Plaza TRN Nazca, ahí en la avenida Nazca. Mire el cuadro de presentación. Está la plazoleta Nazca. Volvamos a lo que estábamos viendo recién, porque es insólito que esto califique como espacio verde, como plazoleta. Es una cosa que no se puede creer. Bueno, por todo esto, también por lo que pasa en la ciudad, habrá que pensar en el medio ambiente, en el verde que le roban a la ciudad. El verde es oxígeno. El verde es la chance de respirar la ciudad y con ella respiramos absolutamente todos. Mire lo que dice Lula, que muy probablemente vuelva a ser presidente de Brasil. Señala que la derecha, ahí está, instaló un régimen casi colonial en Sudamérica. Nos tratan como colonia, los de afuera y también los de adentro, porque si no, no le pueden decir a usted que eso que vimos recién es una plaza, que esta es la Plaza Nazca y que figura subrayada. No puede ser que nos mientan en la cara de esta manera. Es gratis mentir, no pasa nada cuando la gente miente y dice disparates de este tipo, no se le ríen en la cara. Uno piensa que muchos sí, pero en líneas generales siguen andando de lo más campantes, ¿eh? Esto es la derecha. Es como dice Ina Afinogénova, nuestra colega rusa. Un
encuentro entre senadores del Partido de Acción Nacional, PAN, incluyendo también al parecer algunos del PRI, con una delegación de Vox llegada desde España, alborotó el panorama político mexicano. La reunión se produjo a iniciativa del coordinador de senadores del grupo parlamentario panista. Los asistentes al encuentro firmaron un documento conocido como Carta de Madrid, en el que se asegura que una parte de América Latina está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico, por lo que se propone a los firmantes un compromiso para defender la región ante semejante amenaza. Estamos entablando relaciones fundamentalmente para crear un foro organizado de oposición a lo que ha sido el Foro Sao Paulo y de lo que es el Grupo de Puebla. No simplemente una carta, un manifiesto, sino una estructura internacional que opere como una auténtica oposición en defensa de las libertades y la democracia en toda la iberosfera. Una institución, un foro en el que pueden caber personas muy distintas, con distintas ideologías, pero que se opongan a la deriva comunista o narcocomunista de Iberoamérica. Contaminan la vida, le mienten a la vida. Esa es la derecha internacional, pero por aquí lo que hay es un gran aporte a ese tipo de derecha. Por ejemplo, cuando se discute de las pistolas Taser o Taser, como usted prefiera denominarlas, ¿qué hay detrás de la historia de las pistolas Taser? ¿Son nomás unas pistolitas de agua, como va a escucharla y se va a sorprender decir a Patricia Bullrich? ¿O será que también hay un negocio, como inmediatamente lo señala, lo hizo ayer aquí Luis Delía? Díganme ustedes qué cambio hizo Aníbal Fernández. Su primera declaración es que la Argentina no está preparada para las Taser. A ver, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde saca esa reflexión? Si las Taser son como las pistolas que usan los chicos de agua. Las Taser son como las pistolas que usan los chicos de agua. ¿Cómo que no está preparada la Argentina para las Taser? ¿Está preparada para las 9 milímetros y no está preparada para las Taser? Bueno, ¿sabrá la sociedad argentina que el marido de Patricia Bullrich es el importador de Taser en la Argentina? No, no lo sé ni yo. Cuénteme. Bueno, cualquiera que investiga 2 líneas sabe perfectamente que un gran importador de armas, sobre todo de Taser, es el marido de Patricia. Por eso está tan preocupada y ha tomado el tema como primero. Era sabido que el esposo de Bullrich está vinculado a ese negocio en el mundo de las armas, pero lo de la Taser, la precisión que da Luis Delía, todavía para mí no había trascendido de esa manera, se me debe haber escapado algo, porque siendo así, ya es una barbaridad. Estar todo el tiempo hablando de las Taser, defendiéndola a la pistola, ya calificándola como una pistolita de agua, una inocente cosa de chicos, cuando mata a mucha gente. Usted quiere ver una placa que Anaí Rubín, colega nuestra, en Estados Unidos, hoy nos marcó el uso de pistolas Taser o Taser en Estados Unidos. 1.081 personas la policía asesinó en estos 18 años iniciales del siglo. La placa es de 2018. En arrestos o en prisión, usando estas pistolas, arritmias, ataques cardíacos y muerte. Algunas de las consecuencias del uso de las pistolas, según la Asociación de Enfermedades Cardíacas de los Estados Unidos. Esta es la realidad. Y volviendo a Patricia Bullrich, ¿qué hizo que no fuera aquella quema de drogas, se acuerda? Con un acto, con una cosa impresionante, estaba todo truchado, todo era falso, todo era marketing. Debe tener razón en lo que dice Aníbal Fernández. Mire esta expresión, fue horrible, no combatió nada. Pero mucho peor todavía, mucho peor que horrible, es lo que está sucediendo en torno a la pandemia. Ernesto Resnick, desde los Estados Unidos, un estudioso de lo que pasa en el mundo y, como pocos, de lo que sucede en la Argentina, puso este tuit. Aquí está, con respecto a la tontería atómica de que ahora abren todo, pero con los mismos casos nos encerraron. Bueno, voy a explicar con 2 simples gráficos. Primero, cuando hay pocos casos, pero en subida, pronto va a haber muchos más. Cuando hay pocos casos en bajada, pronto habrá mucho menos. Y ahí está el cuadro. Es bastante concreto. El otro tuit,
de Ernesto Resnick. Dice, más importante todavía, cuando los casos son pocos y en bajada y hay una gran vacunación, pronto habrá menos y es más difícil que vuelvan a subir. Y mantiene ese cuadro que nos permite entrar ahora a la disputa que se ha dado de Clarín y Nación contra el no uso de barbijos en espacios abiertos en la ciudad de Buenos Aires. Los mismos que apuntalaban, entusiasmaban, filmaban, por supuesto sin espíritu crítico, siempre apoyando y ayudando a los que quemaban barbijos en nombre de la libertad. Ahora que se les ofrece, esa libertad no la quieren, porque están jugando a otra cosa. El juego es muy perverso, es de quienes son enemigos de la democracia y van por este camino, porque además ellos piensan, y quizá no les falte razón, que todavía hay 2 meses de aquí al 14 de noviembre, y por consiguiente algo puede cambiar o no cambió de las PASO a las elecciones generales en el año 2019. 8 puntos quedaron por el camino en lo que era una victoria muchísimo más amplia todavía del Frente de Todos con respecto a la derecha. Eso cambió un poco. Igual ganó con holgura el gobierno, pero no de la forma aplastante, atroz que había sucedido en las PASO. Ellos tienen miedo de que ocurra algo parecido y por lo tanto cargan todas las baterías, todas las mentiras, todas las estupideces que le pueden decir a la gente, a la única gente que los puede seguir, que es la que dice, mentime que me gusta. Es decir, odiadores ya perdidos que para poder tener algún argumento cuando discuten en ciertos sitios, en la familia, en la mesa, al mediodía, a la noche o cuando van a la oficina, pueden decir disparates que salen en los medios de comunicación. Recordemos lo que hacían con la quema de barbijos y la forma en que lo transmitían. Pero real, lo estamos viendo en pantalla ahora al grito de quema de barbijos. Esto a mí me hacía acordar a ¿tiene novio? ¿Tiene novio? ¿Se acuerdan de lo que cantábamos cuando éramos chiquitos? Claro, en el ¿Tiene colegio. novio? Bueno, quema de barbijos, quema de barbijos. ¡Quema de barbijo! ¡Quema de barbijo! ¡Quema de barbijo! Un barbijo como símbolo de la esclavitud que se deja caer. Se va a apagar, hay mucho viento. No, mira. ¿Usted dice que se va a apagar? Depende de la calidad de la tela, de la materia viva. Pobre señor es un hombre que entregó su subjetividad, su mente, pero ellos saben qué es lo que hacen. Ellos son plenamente conscientes y también carecen del decoro que les permite decir, mira, nosotros estuvimos abiertamente a favor de la quema de barbijo, lo vio todo el mundo, lo sabe todo el mundo, lo transmitíamos, cantábamos, quema de barbijos, TN a full, a pleno, con la quema de barbijos, pero ahora no quieren eso. ¿Por qué cambió? ¿Por qué es diferente la situación hoy día en la Argentina? Bueno, de 35 distritos, en la provincia de Buenos Aires todavía tienen problemas 7. En la ciudad de Buenos Aires, bendito sea, no ha ocurrido una muerte por primera vez en un año al cabo de 24 horas. En Tierra del Fuego, acompáñeme, vayamos a Tierra del Fuego. Ahí tenemos la primera provincia con inmunidad de rebaño. Somos la primera provincia del país en alcanzar la inmunidad de rebaño, gracias a los fueguinos y fueguinas, porque juntos hemos logrado este notable logro. Mientras tanto, Clarín titula sobre los prisioneros y los rehenes. Ahora van otra vez sobre la Sputnik, naturalmente por una cuestión política en Estados Unidos, que no quería que entrara la Sputnik y por eso los ponía desde la embajada en marcha a Clarín, a Nación y a todos los cronistas que acompañan esas manifestaciones a jugar como lo hicieron. Mire, ahora, vacunados con Sputnik, ¿qué alternativa tienen los argentinos para no ser prisioneros en el país? Después corrigieron el título. No sé qué no les gustó, porque ya no hablaron de prisioneros, sino de rehenes en el país. Se ve que alguien dijo, pon una palabra un poquitito más suave, porque suena a demasiado disparate. Bueno, hay que decirle a la mafia de Clarín, venga director que me gusta decir la mafia de Héctor Mañeto a cámara, hay que decirles que lo que señala Infonews, por ejemplo, vea esto
de nuestros colegas, porque es lapidario para quienes están haciendo tanto, pero tanto daño. Son unos inmorales. En un mes el promedio de casos diarios de COVID bajó casi un 75%. Esta es la realidad. Y lo que decía antes, vamos a ponerlo en letras, porque es bueno para la ciudad, pero es bueno también para el país, el dato, cómo es magnífico lo que llega desde Tierra del Fuego. Leamos lo de la ciudad de Buenos Aires. No registró muertes por COVID-19 por primera vez en un año, y ya le hemos contado a ustedes lo que sucedió en el Hospital Posadas, que llegó a tener prácticamente todas las camas ocupadas, 98%, y ahora no tiene ni un enfermo de COVID. Entonces, hay cambios que ameritan que vivamos de otra manera, porque si no es antojadizo, si no es verdaderamente jugar a algo que no podrá entenderse ni explicarse. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones que no sean explicables. Si usted le dice a la gente, no hay muertos en Buenos Aires, en 128 distritos de la provincia de Buenos Aires, dijo el ministro Nicolás Kreplak, las cosas están más que bien. Si hay inmunidad de rebaño en Tierra del Fuego, si no hay enfermos de COVID en muchísimos hospitales por primera vez, pues entonces esto está cambiando. Sería ocioso mantener las mismas condicionantes que antes eran respetables, porque el Hospital Posadas estaba lleno de enfermos, porque en Buenos Aires morían cientos de personas, porque en la provincia de Buenos Aires morían miles de personas por semana y así sucesivamente. Pero esto ha tenido una variante que permite ilusionarse con que la lucha frente al COVID está teniendo una buena respuesta en la Argentina. Entonces, al aire libre, quitémonos los barbijos como hace mucho tiempo. Cuando moría la gente, cuando se contagiaban 20 o 30 mil por día, la ciudad de Buenos Aires, a través de su ministro Quirós, le decía a la gente, salgan a correr, corran, y sáquense el barbijo, así lo pueden hacer más cómodamente. Quítense el barbijo, porque total corriendo, como si los que corren tuvieran siempre una pista y no tuvieran que parar en los semáforos y juntarse 20, 30 o 40, como sucedía en aquellos días en que la gente efectivamente salió con desesperación, después del encierro de la cuarentena, a correr por la ciudad de Buenos Aires. Pero pasan cosas tan desagradables en lo que es el periodismo. Miren lo que le hicieron al exministro de Salud, Daniel Goyan. Mire esto que supuestamente él dijo. Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Ahora bien, prueba de que no dijo eso, sino que lo había dicho otra persona. Escuchemos a Goyan. Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Y eso es lo que valora la gente. La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo. Vamos a hablar de el intento de hacerle creer al pueblo que puede haber fraude. Yo lo invito, lo desafío a quien sea a que explique cómo puede hacerse el fraude. No hay manera. Como le decíamos ayer, no hay Copperfield que valga. No hay manera de hacer un fraude. Siempre la derecha, Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, porque ve que pierde con Lula, suele hablar del fraude. Sucede normalmente en América Latina, tristemente ese es el ataque. Y no tienen piedad con el propio país, porque cuando hablan así, lo que consiguen es que afuera digan la Argentina temen fraude. Es decir, la Argentina no es una república que pueda estar libre de fraude. Por el contrario, la derecha está señalando que sí, que puede haber fraude. Y están preparándose con todo. Usted la escuchó ayer aquí en la columna a Patricia Bullrich. Ha escuchado lo que le presentamos de TN, de Clarín, de La Nación más Macri. Todos jugando en el tema de lo que es el fraude. Quiero recordarle una vez más, porque hoy es aniversario, si mal no recuerdo, del comienzo de la campaña de Macri, campaña que le dio resultado, evidentemente, a él o al partido. Pasaron cosas entre las PASO del 2019 y las elecciones. ¿Recuerda usted
que había 16 puntos de diferencia, un poco más, y terminaron en 8 cuando llegaron las elecciones. ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Y quién lo sabe? ¿Quién lo puede determinar? ¿Cómo señalar algo que pueda ser inteligente en la explicación para entender lo que había sucedido? Vamos a recordarlo a Macri cuando empezaba la campaña, y mientras tanto lo que queremos es que usted piense que descontaron 8 puntos de una elección a la otra, de las PASO a las elecciones generales. Entonces, cuando ahora Clarín, la mafia de Clarín, La Nación, el PRO hablan de fraude porque pueden cambiar los votos, porque tienen miedo de que esto suceda, usted tiene que tener presente aquella campaña que a Macri parecería que le dio resultado, ¿no? Hoy comienza la marcha del Sí Se Puede. 30 días por todo el país, hombro a hombro, todos los que nos une, que no nos resignamos, porque sabemos que un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver. Los necesito así, más movilizados que nunca, más convencidos que nunca, más apasionados que nunca, para salir a convencer a cada amigo, a cada compañero de trabajo, a cada familiar, que otro país posible, hay otro país posible para todos. Sí se puede, decía Macri, y se pudo. Cambió muchísimo el resultado, un 50%. Fue por Macri, no lo puedo decir. A lo mejor le dio resultado ir por 30 ciudades. Los medios acentuaron su prédica. Puede ser, gravitan enormemente, son los que juegan con la democracia. Pero lo importante a señalar ahora es que eso ocurrió, que cambió la elección. Fue muy bueno para quienes están ahora en el gobierno, pero no fue aplastante como había sucedido en las PASO. Ellos saben que eso puede acontecer otra vez. En consecuencia, están tirándole humo como en el teatro cuando quieren darle emoción desde el costado, lanzan un humo que envuelve a los actores y ellos nos tiran el humo que envuelve al país y lo hacen para que no podamos ver con claridad qué es lo que sucede. Lo hacen para despertar las peores emociones en la gente, la desconfianza, la duda, el desencanto anticipado, la decepción. Juegan con eso, es su compañera, van del brazo con la locura que los impulsa para hacer el peor periodismo del mundo. Periodismo basura, ellos le llaman así, periodismo de guerra, pero una forma de periodismo que ha descontrolado la vida de muchísima gente, de millones de personas cuando decimos muchísima gente. Pero revisemos un poco el Sí Se Puede. Ahora la gente piensa que la historia puede cambiar, pero ¿qué están haciendo? Ganancias, como había prometido y no hizo el gobierno anterior, ahora sí, es una realidad, 175.000 pesos es la marca. Podrán jubilarse, va a concretarse eso, con 55 años las mujeres y con 60 los hombres. Los jubilados no van a perder respecto a la inflación. Pierden como pierden siempre en lo que es la necesidad básica, pero con relación a la inflación, que es el gran enemigo que tuvieron en los otros 4 años, cuando perdieron 20 puntos, eso no va a suceder. Y así sucesivamente. Entonces, si decían sí se puede, y ocurría lo que va a haber ahora, ¿cómo no se podría ahora, cuando las cosas han cambiado, como si metiéramos la mano en el bolsillo y lo quitáramos hacia afuera? Vea usted lo que ocurría en los tiempos en los que Macri decía sí se puede. Ellos son trabajadores autogestionados, asociados en cooperativas de trabajo, no pueden pagar las tarifas energéticas que les llegan. Todos los sectores que tienen que ver con el cooperativismo de trabajo, las empresas recuperadas, los trabajadores autogestionados, están en emergencia producto de que es impagable el tarifazo. Desde hace 2 años a la fecha, se han perdido en el último año 95.000 puestos de trabajo. Y particularmente en el caso de fábricas o pymes que han cerrado, tenemos el caso de 3G en el barrio de La Paternal, que es una marroquinería, Oropel en el barrio de Barracas con 75 trabajadores. Ahora eso cambió. Era sí se puede, y se pudo, pero con este panorama, haciendo un desastre en la continuidad de lo que era la tierra arrasada del gobierno de Mauricio Macri. La misma gente
ahora, en un plano completamente distinto. Entonces, el sí se puede tiene algún sentido, véalos. Estamos en el barrio de La Paternal, barrio donde nació futbolísticamente Diego Armando Maradona, en la cooperativa de trabajo Renacer, recuperada en el 2018 en pleno macrismo. Una fábrica de marroquinería con más de 40 años de experiencia en el rubro. El 11 de mayo del año 2018, en plena presidencia de Macri, la fábrica 3G, sus dueños se habían dado a la fuga o al abandono del lugar, luego de 40 años de existencia de la fábrica en el mismo lugar. Y como decimos siempre, decíamos que la cooperativa Renacer era de los trabajadores, ahora es de los trabajadores y también es del pueblo, y que pueda servir para ayudar a otras personas. Síganos en lo que queremos decirle respecto al sí se puede de ahora. Si se pudo en el 2019 con el desastre que siguieron haciendo. Mire, el desempleo alcanzó el 9,6% de la población activa en el segundo trimestre. El desempleo, 9,6%. La desocupación, 1,3 millones de argentinas. El índice mejoró con respecto a ese mismo tramo del 2020. Siga, hablemos de las ganancias, tan solo como un repaso. El gobierno eleva el piso a 175.000 pesos. Hablemos del salario mínimo y se eleva el 52,7%, ahora 33.000 pesos. Bueno, me parece que son noticias interesantes. Y ya que estábamos hablando de Macri recién, y antes de dar una noticia interesante, fuerte, pero lo vamos a hacer cuando estemos en la mesa, compartimos con usted algo que, insisto, cumple hoy 20 años. Macri lo quiso presionar a Carlos Bianchi, un hombre de gran personalidad, técnico de Boca, histórico, personaje de la institución Ceneice, y Bianchi no se lo permitió. ¿Para qué decir más si las imágenes son más que elocuentes? Creo que tenemos el derecho, así como le explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestro compromiso. Bueno, por la misma razón tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue. Y así las cosas se aclaran y yo también me termino de enterar porque la verdad quiero saber cuáles son por las razones, si yo estoy equivocado, por yo estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que aclare. Me hicieron la pregunta recién de que el asunto del contrato, dijo que no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca, no he renunciado, yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya está. No tengo por qué decir las causas yo. Esto es así. No hagamos esos programas que pasan todos los días, como es, a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, que donde, como todos esos programas, no. Yo a los 52 años no estoy para eso. Nafo, muy buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Bueno, confirmamos que Fabiola Yáñez, la primera dama, está embarazada de 10 semanas. El presidente Alberto Fernández, por ende, será padre por segunda vez. Recién, bueno, nos comunicaron esto aquí los periodistas acreditados en Casa Rosada. Su estado de salud es bueno, está siendo atendida por la unidad médica presidencial. Así que confirmamos entonces, la primera dama está embarazada de 10 semanas. Su estado, como decíamos, es favorable y controlada por Federico Saavedra de la unidad médica presidencial. Como decíamos entonces, se confirmó rumor que había surgido hace algunas semanas. La primera dama, Fabiola Yáñez, está embarazada de 10 semanas. Bravo, Nicolás, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Doctor Villarroel. Hay nuevo presidente de la Corte Suprema. Esta mañana temprano, Juan Carlos Maqueda, que propone convocar a un acuerdo, había tiempo hasta el 30 de septiembre, se pensaba que podía ser el próximo jueves, porque, por ejemplo, Ricardo Lorenzetti estaba en Rafaela y Elena Hayton de Nolasco no había sido notificada. Ambos fueron notificados, pero no entraron al Zoom. Paréntesis. Los 5 miembros de la Corte no estuvieron en el Palacio de Tribunales. Yo fui al Palacio de Tribunales para obtener la copia de la designación y no había ninguno.
Pregunto, a esta altura, ¿está bien que ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia vaya a trabajar presencialmente? Cuando dijeron hace poco con un voto que los chicos sí podían ir a clase. Bueno, y en un día tan trascendente como que nombran presidente por 3 años más. Recordemos que Horacio Rodati va a seguir hasta el 2024 y Carlos Rosenkrantz como vicepresidente. ¿Quién aparece ahí en el medio? Maqueda, que nunca quiso ser presidente. Usted lo debe recordar, llegó de la mano de Eduardo Duhalde en aquella época de los 5 presidentes. Es más, alguna vez él fue presidente porque era el segundo de Duhalde y Duhalde estaba afuera, pero es de perfil bajo y nunca quiso tener poder. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hay un montón de causas pendientes. Por ejemplo, Carlos Rosenkrantz está excusado en 160 expedientes porque son todos del Poder Real. Está claro, cada vez que toca el Poder Real, él fue abogado del Poder Real y por lo cual se excusó. En algunos no se dieron cuenta y pasó, y votó. Pero también hay que decir que Carlos Rosenkrantz quedó siempre en minoría. Siempre votó a favor del Poder Real y en algunos casos la Corte votó para el otro lado, porque no podía dejar de lado lo que establece la Constitución Nacional. Muchos dicen que hay fractura en la Corte, porque si bien son 3 los que están aliados, esa alianza va y viene. Maqueda ha votado siempre en términos bastante jurídicos. Recordemos que en el tema del 2x1, que fue idea de Rosenkrantz en su momento, Maqueda quedó fuera de esa situación. Y de alguna manera lo que hay que decir es que lo que se viene ahora es la nueva relación del Poder Ejecutivo con la Corte Suprema. Habría que pensar que mañana mismo ya el ministro de Justicia, Soria, debería estar hablando con el presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque lo que se viene ahora es institucionalmente importante. El Poder Judicial es lo que menos prestigio tiene para la ciudadanía. Y por más que se ponga plata en el bolsillo de la gente, baje la inflación, haya más ocupación, si el Poder Real sigue manejando desde la Corte, donde mucho tuvo que ver Macri y Clarín para que lleguen Rosenkrantz y Rosati, paréntesis Pepín que está prófugo, obviamente esto habrá que estudiar para el futuro cómo se recompone todo esto, porque ¿qué hay pendiente? Milagro Sala, hace tiempo que no resuelven. Recurso de Cristina Fernández de Kirchner, hace tiempo que no resuelven. Y lo último que te digo, Víctor Hugo, un mensaje para Rodríguez Simón Pepín, ¿me permitís? Rodríguez Simón, hay 2 amigos suyos en la Corte, le van a dar garantía de respetar su derecho de defensa. Venga, si ellos son sus amigos, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Cuando decís de cosas que tiene para hacer la Corte, está también lo de Cablevisión. Exacto. Te lo dejé para vos. Lo de Telecom, sí, una estafa colosal de miles de millones de pesos que prospera en la medida en que la Corte Suprema no se expide. Pero vayamos a temas un poco más gratos con Estefanía Pozzo. Tenemos un proyecto que está en análisis y está bastante avanzado, según nos confirmó el propio ministro de Trabajo hace un rato nada más aquí en la hora de Víctor Hugo. ¿De qué se trata? Un proyecto que adelanta la edad jubilatoria para aquellas personas que cuenten con los 30 años de aportes, que estén desempleadas y que justamente no tengan ningún ingreso o no tengan la posibilidad de encontrar trabajo en el mercado, justamente por eso están desempleadas. ¿Qué es lo que íbamos a ver en pantalla? Se hablaba esta semana, bueno, justamente de esto lo había adelantado Ámbito Financiero y finalmente hoy me lo confirmaron en ANSES. Personas, volvemos a repetir la información, con 30 años de aporte, quiere decir que una de las 2 condiciones para poder acceder a la jubilación ya la tienen cumplida, pero todavía no tienen la edad. Las mujeres se jubilan a los 60 años, los varones a los 65. ¿Qué es lo que está en análisis? Adelantar 5 años. Quiere decir que las mujeres podrían comenzar a acceder a este beneficio desde los 55 años. Insisto, tienen que tener con los 30 años de aporte y los varones desde los 60 años. Hay 500.000 personas que tienen 30 años de aportes, pero no tienen la edad. Me decían hoy 30.000 personas que podrían de manera inmediata acceder a este beneficio, el 90% de ellos varones. ¿Sí? En los números que me decían a mí eran estos, ¿no? 30.000 personas que de manera porque era una época, inmediata, la de hace 30 años, en las que los hombres
conseguían trabajo mucho más rápido que las mujeres. Todavía sucede, pero en aquella época era mucho mayor la diferencia, ¿no? Claro, y sobre todo, ¿qué pasa? Las mujeres se quedaban trabajando en sus casas, por los cuales no recibían remuneración, tampoco tenían ningún tipo de cobertura social, dependían del ingreso del marido, con lo cual es esperable que este tipo de regulaciones le llegue más el beneficio a varones que a mujeres. La noticia de la jornada, seguramente por distintos motivos, es el embarazo de la esposa del presidente de la República, Alberto Fernández. Esto había sido insinuado en esta fotografía de hace ya algunas semanas. Estaban en algún lugar de la República Argentina, en una presentación del presidente. Se había conocido el tema de la foto de la fiesta de cumpleaños. Parecía que era una actitud como para cambiar el foco, la atención. Bueno, distracción. Sí, una distracción, era absolutamente cierto. Por supuesto no faltará el título de Clarín mañana, justo en las elecciones, el embarazo. Vienen las elecciones y se produce un embarazo. Termina la pandemia y viene el embarazo. Título de Clarín, extraordinario. Son capaces. 10 semanas son casi, como para que tengamos en cuenta, son casi 3 meses, ¿no? 12 semanas es lo que en general se recomienda para que es confirmar las noticias en un circuito íntimo. En general esa es la recomendación médica. Bueno, 10 semanas, si está todo bien, si marcha todo bien y está controlado, está bien. Hay que decir, está dentro de lo esperable. Enhorabuena. Siempre en estos casos, enhorabuena. El Poder Ejecutivo emitió un comunicado, el gobierno, muy escueto, muy austero, que vamos a poner en pantalla ya mismo. Se informa que la primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra cursando la 10ª semana de su embarazo. Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la Unidad Médica Presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión. Bueno, vemos una información que generaba mucha ansiedad, porque generó mucho debate esta fotografía, había mucha especulación alrededor de eso. El gobierno estaba muy hermético con respecto a esta noticia. Ese día, fue un sábado a la noche que empezaron a circular estos rumores después de que se viera esa foto, que fue casi una especie de confirmación inicial, ¿no? de filtración inicial de la novedad. Me comuniqué, por supuesto, con el entorno del presidente, no dijeron nada, ni en ese momento, hasta hoy que vino la confirmación finalmente con este comunicado. No quiero oficial. ser como las abuelas, pero para marzo, abril. Ah, bueno, está bien que hayas hecho el cálculo Parece de la fecha. el nacimiento, ¿no? Más o menos. Sí, está de 10 semanas. Un embarazo normal son más o menos 40 semanas, así que faltarían 30 semanas para que caiga la fecha. Si alguien puede hacer el cálculo, vos dijiste marzo-abril, está perfecto. Faltan 30 semanas en teoría. Que para Clarín no haya fraude. Digo, por las dudas, Nen. Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, vamos a ver un momento gracioso de un canal colega vecino en La Grilla. Estaban analizando fotografías del presidente Alberto Fernández y sucedió lo siguiente. Manda autógrafos, con surfers, esto fue creo que en Chapatmalal o en Mar del Plata, bueno, de todo, con mariachi, esto No, este es el presidente de Perú. El presidente de Perú. Es el presidente de Perú. Perdón, con mariachi, esto No, este es el presidente de Perú. El presidente de Perú. Es el presidente de Perú. Perdón. Pedro Castillo es el presidente de Perú. Bueno, acá se dice que Bolsonaro es un payaso, ahí se dice que es un mariachi Castillo. ¿Podríamos decir que es el primer maestro presidente? Podríamos decirlo, y recalcarlo. A muchos le molesta que un maestro haya llegado a ser presidente. Espíritu de clase, se dice. La sobrevida que puedo tener como presidente es muy importante. Es un dato que será precioso cuando hayan transcurrido algunos años, porque es un hombre apuntado por el establishment no solamente de Perú desde el primer momento, desde antes de ser reconocido como presidente. Ustedes van a recordar seguramente aquella carta, comunicado, firmado por 17 presidentes actuales y expresidentes que estaban a favor de Fujimori y que querían que ganara Fujimori y que no se reconociera a Castillo como presidente. Eso ha hecho la derecha. Cuando cuento estas cosas
Me da la sensación de que el que no lo vivió en tiempo presente puede pensar que uno está fantaseando, que esto no puede haber sucedido. ¿Cómo presidentes de países querían jugar de esa manera contra la democracia peruana porque querían que ganara la candidata de derecho que era nada menos que Fujimori? ¿Cómo puede suceder? Y a Castillo lo atacaron desde el primer momento, empezó con cimbronazos muy graves su gobierno, uno pensaba que no sería fácil que pudiera sostenerse, un poco de equilibrio ha podido hacer y ahí está confundido, no él, sino confundiendo a los periodistas porque estaba vestido como ustedes lo vieron recién y se ve que nunca habían visto una fotografía del presidente peruano Castillo. Vamos a hacer, sí, Lautaro. Hicimos bastante zapping anoche, Víctor Hugo, así que después de la pausa, alguna otra cosita más. Anunciaste la pausa y ya venimos. Bueno, seguimos con el tema dominante de esta jornada, ¿no? Hay un raconto que puede hacer Estefanía Pozzo. Bueno, después de 2 meses de que empezaran los rumores de que se publicara una foto de la primera dama sosteniendo su panza, fue el 14 de julio cuando la Fabiola Yáñez, me niego a decirle primera dama, aunque esa es oficialmente la manera en la que nombramos a las mujeres, a las esposas de los presidentes, las compañeras de los presidentes. El 14 de julio en Iguazú se vio esta foto, se vieron estas fotos, Fabiola siempre sosteniendo su barriga, ¿no? Entonces a partir de ahí, en ese momento empezaron todas las especulaciones. 2 meses después, finalmente hoy, la Unidad Médica Presidencial confirma que Fabiola Yáñez está de 10 semanas de embarazo. Es la primera vez que habría un bebé presidencial en la Quinta de Olivos, así que allí vamos a empezar a vivir, a transitar imágenes que nunca se habían visto. De hecho, la persona más chiquita en llegar a la Quinta de Olivos fue, en los últimos años, fue Antonia Macri, ¿no? Sí, es bueno para el presidente Alberto Fernández, debe ser extraordinaria la noticia porque estar en ese lugar debe ser una cosa muy difícil y los sinsabores han sido muchos, errores propios, desde ya admitidos, pero también el ataque continuo y ver que las grandes cosas, porque hubo grandes cosas hechas por el gobierno, y no lucen de la manera que tendría que ocurrir porque hay una oposición mediática, enceguecida. Entonces, después de todo lo que pasó con aquello de la fotografía de Olivos, etcétera, este momento debe ser sublime. Así que lo saludamos al presidente de la República. Y como todo nos ha sucedido, la mención de un hijo es algo tan sagrado, tan extraordinario, que cambia tanto las ecuaciones de la vida, que parece que viene a compensar los sinsabores que eventualmente en ese lugar tan difícil que ocupa pasan a un segundo plano, por horas, por días, quizás por meses, porque ahora viene toda la expectativa, el cuidado, la esperanza renovada. No es un hombre de 30 años el presidente de la República. 61. Muy joven todavía. Y yo tengo que afirmarme en que es muy joven. Absolutamente. Con 61 años. Pero sí, indudablemente para estos tiempos es un hombre muy joven, pero de todas maneras, papá a los 61 es una satisfacción que no tiene límites, que no tiene parangones, renovarlo todo. Es algo más importante que ser presidente, más importante que lo que políticamente se pueda conseguir en la vida, que el poder, que todo. Esa criatura que viene seguramente lo puede al presidente de la República, que si algo se le tiene que reconocer es que es un hombre sensible. Papá por segunda vez, ¿no? Tiene un hijo, un hije, ya Tani, es el anterior hijo de Alberto Fernández y sí es el primero de Fabiola Yáñez. Y Víctor, recordar también que hace un mes Pablo Dugan le dijo que él había sido recién padre y que costaba dormir cuando uno es padre, y Alberto Fernández esquivó la pregunta, pero de alguna manera dijo: yo hace 2 años que no duermo, así que ya estoy preparado. Preparémonos para lo que se viene, porque Víctor Hugo tiene experiencias. Ya me cuentan que obviamente quienes están del otro lado empiezan a tirar cosas feas, y la verdad que jugar con esto es muy feo. ¿Ya empezaron? No tienen límite. ¿Ya empezaron? Recuerdo que ¿Te consta? Me consta, me lo están diciendo a través de las redes sociales. No, es que la maldad es una cosa que se ha impuesto, casi como si fuera un juego muy perverso. Sabemos dónde nace, sabemos qué lo impulsa. Es una tristeza.
Pero también estamos ya defendidos, se ha engrosado la piel y por consiguiente nada de las maldades que puedan decirlo va a afectar al presidente. No le van a quitar esta felicidad, esta no. Podrán complicarle la vida como presidente de la República, por supuesto, y él también tendrá sus responsabilidades de esas complicaciones. Pero esto es otro tema, es una situación muy agradable, muy deseable, a cierta altura de la vida es algo sencillamente extraordinario. Lo felicitamos al presidente, también a su esposa, por supuesto. No, además habían empezado a decir que había sido una mentira el rumor. Ya empezaron a pegar con eso y a jugar con eso, con lo cual, muchachos, un límite. ¿A decir qué? Es un hijo. A decir que se había dicho que estaba embarazada para mejorar la situación de Alberto Fernández. Como pasaba el tiempo y no se anunciaba lo que acabamos de anunciar, ya habían empezado a instalar. Es muy peligroso lo que está pasando, digo, porque la sociedad mira y hay algunos que están de un lado y otros del otro, y algunos están en un set de televisión y la verdad que están muy bien cuidados. Víctor Hugo, seguimos repasando momentos televisivos, en este caso otra vez la visita de Ignacio de Mendiguren a TN, lo vimos con Hernán Lombardi, ahora vamos a verlo con Ricardo López Murphy. En un momento el candidato a diputado en la ciudad por Juntos por el Cambio habló de lo que había sucedido en el 2001 y de Mendiguren le mostró una tapa de Clarín. Mira, yo estoy en este momento escribiendo un libro porque se cumplen 20 años ahora de la crisis del 2001. Lo voy a publicar el primero se lo voy a mandar a Ricardo de regalo. Ricardo era ministro. Acá, ¿sabés lo que hizo Ricardo López Murphy cuando asumió y ajustó? No es que le dijo a las FJP, hermano, esperen un poquito, hay una crisis grande, les doy un bono a 10 años. Se la agarró con los jubilados, que espero que algún día le tengamos un reconocimiento hacia ellos, y le sacó el 13% primero. Una gran ventaja en este momento, que es que mi discurso está en YouTube. Lo pueden volver a escuchar. No es cierto que yo bajé 13% de los jubilados. No le hicimos ningún recorte en ese discurso. Lo pueden volver a escuchar ahora. Hay un canal de YouTube, no importa cómo haya titulado el diario, ahí la ventaja es que no tenía cana, eso es lo que bueno ese momento. Tenías cara enojado, pero con bigote. No, bueno, eso también tenía una sensación. Pero vamos a lo punto. Lo del 13% es falso, chequen en el canal de YouTube. El recorte en educación de López Murphy es lo que decía la tapa de Clarín, es lo que le mostraba de Mendiguren anoche en TN cuando López Murphy negaba haber hecho algún ajuste en ese año, y recordemos que aquí también mostramos que duró 15 días como ministro de Economía. Ese pasado no va a anular la posibilidad de que sea un hombre de la política, un candidato, eso se le respeta. Lo que es difícil considerar bien de López Murphy es la forma en que intenta volver, las cosas que dice, aquello a lo que se ha afiliado, el corrimiento feroz hacia una derecha espantosa. Él era un hombre de la centro-derecha, pienso. Alguno puede decir, no, te equivocás, estaba más a la derecha de lo que vos crees. A mí me da la sensación que no. Tipo cordial, yo lo he entrevistado hace algunos años cuando hacía desayuno en las mañanas de la televisión pública. Me caía bien, un entrevistado con el que se puede dialogar, con el que se puede hablar. Le tenía, la verdad, simpatía. Pero esta reaparición, este reencuentro con la política ha tenido tanto mal gusto, ha dado tanto golpe bajo, ha participado de cosas tan dolorosas para una persona de su edad, buscando un lugar de diputado. Por una diputación vos no podés caer bajo como ha caído López Murphy en este tiempo. Tengo la misma sensación que vos, Víctor Hugo, porque el martes estuvimos hablando un rato largo ahí en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Sabemos que a veces hay muchos de Juntos por el Cambio que no quieren hablar con C5N cuando ven el cubo. Fue el caso de López Murphy, fue contrario al caso de López Murphy. Pero sí coincido con vos, Víctor Hugo, por ejemplo, el negacionismo de López Murphy, por ejemplo, con los 30.000 desaparecidos. Sí, entre otras cosas que ha dicho. No ha sido feliz esta reaparición. Bueno, salgamos de López Murphy porque no era el propósito extendernos demasiado en una crítica a su persona. Todo lo que nos interesaba es ese momento típico, clásico de Lautaro, de el uno contra uno de Mendiguren y López Murphy. Hablamos de dos causas que tienen que ver con una, violación de la cuarentena, y otra, violación del aislamiento.
Una tiene que ver contra Elisa Carrió, ¿se acuerda la fiesta que hizo de cumpleaños con los mariachi? La causa estaba en San Isidro, volvió a Comodoro Pi y ahora va a la Justicia Federal de Campana. Ahí Elisa Carrió presentó un justificativo, como lo hizo el presidente de la Nación, en la causa de la fiesta de cumpleaños de su señora, ahora embarazada, y esa causa va a quedar en Campana. La otra, la de Mauricio Macri, que acá le contamos, ¿se acuerda esa noche que lo fueron a buscar a constatar que estaba cumpliendo el aislamiento porque venía de afuera? No estaba, esa causa se discute la competencia entre el juez federal de San Isidro, que la tuvo un tiempito y no hizo nada, y la Justicia Federal de Comodoro Pi. Ahora está en la Cámara de Comodoro Pi para ver quién investiga a Mauricio Macri. Ya sabe lo que puede pasar, vamos a llegar al 2023 y no lo van a resolver. Víctor Hugo, ayer mostramos las declaraciones de Patricia Bullrich cuando dijo que las taser son como una pistola de agua que usan los niños. Anteriormente... Y además hizo el gesto, fue... La verdad, gracioso. Debe ser la primera vez que me probó con hasta una cierta ternura. Ya me imagino en el momento de una próxima entrevista en alguna mesa cuando nacional. dijo la pistolita de agua? La tenemos, Sí. si querés la recordamos. Sí, vale la pena. Recordémosla. Bueno, no quiere, claro, ahora dijo, no lo hago otra vez. Ahora, ahí está. Bueno, lo ponemos entonces. Díganme ustedes qué cambio hizo Aníbal Fernández. Su primera declaración es que la Argentina no está preparada para las taser. A ver, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde saca esa reflexión? Si las taser son como las pistolas que usan los chicos de agua. Las taser son como las pistolas que usan los chicos de agua. ¿Cómo que no está preparada la Argentina para las taser? ¿Está preparada para las 9 milímetros y no está preparada para las taser? Bueno, entonces que aprueben las pistolas de agua. Una Bueno, sola Darío. cosa, en la causa de Dolores, en las escuchas, donde está Marcelo D'Alessio, en una parte cuando habla con Pedro Echeves, él dice que tenía contacto con Patricia Bullrich, y ¿sabes qué? Le dice, lo podemos conseguir algún día. Me encargó el tema de las taser, me las pidió a mí, ¿sabes por qué? Porque de las taser Patricia Bullrich no sabe un carajo. Lo dijo Marcelo D'Alessio, no yo. Quiero agradecer, como siempre, a Anabela Sánchez, a Julián Capazo, la producción excepcional. A Federico Ferro, cómo nos lleva. Ahora está sentándose Charlie en el comando, en ese lugar que parece la NASA. Yo no sé cómo hacen, cómo miran todos esos controles, esas lucecitas, y nos tienen nosotros con esta tranquilidad al aire. Un saludo para todos nuestros colegas. Y todo esto tiene un cambio más importante todavía, que es la llegada de Gustavo Silvestre con Minuto 1. Así que, Lauti, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Querés escuchar a Aníbal Fernández o lo dejamos para mañana? A ver. No, para mañana. Quedó para mañana, me gusta entregar en hora. Sí, te prometo, Víctor Hugo, que la próxima entrevista con Patricia Bullrich va a ser con una pistola de agua. Tengo una última. Sebastián Casanelo va a investigar al juez Mariano Llorens por sus visitas a Olivos y La Rosada en el medio del fragor de un montón de causas contra opositores. Estefanía, nos vamos, ¿eh? Nosotros nos vamos rápido. Sí, llega, ya está allí, Gustavo Silvestre. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere.